que el Señor dirija este tiempo, esta mañana, y que podamos ser oidores y hacedores de su palabra. Si pueden abrir sus Biblias, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4 al 8. Hace mucho tiempo existió un hombre muy inteligente, de hecho un genio, conocido por sus múltiples inventos. Entre ellos, quizá el que más nos ha ayudado es el invento de la bombilla eléctrica. ¿Cómo se llamaba ese hombre? ¿Alguien sabe? Tomás Alva Edison. Y ciertamente Tomás era un hombre increíblemente inteligente, asumo yo, porque inventó muchas cosas, pero es más su tenacidad y su perseverancia lo que hoy admiro en él. ¿Sabía usted que para inventar la bombilla eléctrica, y no sé qué hizo que este hombre estuviera seguro que iba a funcionar, porque probaba con filamento tras filamento tras filamento y probó, dicen, 10,000 veces. Después de 10 me voy por vencido. No sé si usó un pelo de cabello, de camello, de caballo, de qué usó, pero lo encendía y se incendiaba y se quemaba. Y la idea era encender e incendiar el filamento y que quedara encendido. ¿Y por qué sabía que funcionaba? No sé. Lo que 10,000 veces intentó hasta que por fin ¡sí! Y se quedó encendido. ¿Cómo sería ese día? Dice que su oficina quedaba en el segundo piso de su casa y cuando fallaba un filamento, tiraba el filamento por la ventana de su oficina, del segundo piso, a tal punto donde llegaron los filamentos a la ventana del segundo piso de su oficina. No sé cómo se sentiría doña Edison, pero creo que estaría, por favor, ¿hasta cuándo, viejo? Quita eso de ahí. Pero fue la tenacidad y la perseverancia de ese hombre la que admiro esta mañana. Pero aunque era un hombre muy inteligente, a veces la gente inteligente tiene sus lapsus brutus también. Y es que resulta que iba en el tren un día Tomás y de repente pasa el ayudante del tren y ve que está el hombre buscando en sus bolsillos por todos lados lo que asumía el ayudante era el boleto del tren. Y le dice el ayudante a él, señor Tomás, no se preocupe, yo sé quién es usted. Y responde Tomás, mi problema es no quién soy, es que no sé para dónde voy. Eso es prueba que puede ser uno muy inteligente y a la vez un poquito bruto, o lapsus brutus. ¿Qué diferencia la frase no sé para dónde voy a la frase pronunciada justamente este mes, hace 2 años, celebrando la vida de Billy Graham, este gran siervo del Señor? Es Billy en su último mensaje, ya él sentía que llegaba la muerte, cuando dice él las siguientes palabras. Algún día ustedes van a escuchar o leer que Billy Graham ha muerto. No creas ni una sola palabra de eso, porque estaré más vivo de lo que estoy ahora. Simplemente habré cambiado mi dirección de domicilio. Estaré en la presencia de Dios. Yo sí sé quién soy y yo sí sé a dónde voy. No sé si esta mañana usted tiene esa misma certeza que tenía nuestro hermano Billy Graham, de saber esta mañana, sin ningún tipo de preocupación o temor, a dónde vamos al morir. Basta leer la prensa todos los días, escuchar la radio, y de hecho he dejado de hacerlo porque realmente se aflige uno un poquito. El pandemonio que hay, el coronavirus, los problemas sociales, los problemas de guerra, los problemas en todo el mundo, y fácilmente empezamos a perder la esperanza. Y yo pregunto esta mañana al iniciar nuestro servicio juntos, ¿en quién está puesta su esperanza y la mía? No sé qué hubiera pasado si Moisés se hubiese sentado a calcular matemáticamente lo que iba a implicar llevar a un grupo de 3,5 millones de personas por el desierto, en lo que él pensaba que era quizá una semana tal vez, y se tradujo en 40 años de peregrinaje. Fue un general de Estados Unidos que se sentó a calcular lo que podría ser un día en la vida de los israelitas en el desierto. La Biblia no dice esto, pero me llama la atención estos cálculos sencillos que este hombre hace para poder sobrevivir 3,5 millones de judíos. En el desierto se requería diariamente 1,500 toneladas de comida. Imagínense eso, 1,500 toneladas de comida. Leña, unas 4,000 toneladas de leña diarias, eso solo para calentarse de noche, y de pronto uno que otra olla de comida. Y que le diga a usted que en el desierto no hace frío de noche es porque no estaba en el desierto. 4,000 toneladas de leña en el desierto. Tomar 11 millones de galones de agua al día. ¿Estamos todavía ahí, no? Aquí no dice eso, entonces estoy un poco perdido. 11 millones de... Y eso no para bañarse, simplemente tomar 3,5 millones.
Usted y yo servimos al mismo Dios de Moisés esta mañana. Y sus problemas y los míos parecen con el problema matemático que este hombre tenía. No sé si usted ha visto una película alguna vez de Moisés pasando por el Mar Rojo con los israelitas, pero siempre los pintan de 2 en 2, ¿verdad? Eso es imposible. Calcula este general del ejército que si fuese así, esa línea, esa cola de 2 por 2 sería de 1,280 kilómetros de largo, o sea, lo que tomaría llegar de Guatemala a Panamá, y tomaría 35 días cruzar ese espacio entre las aguas, los muros de agua del Mar Rojo. Y eso sabemos que no pasó, fue una noche que pasó. Así que para que eso fuera cierto, dice este general que el espacio entre una pared de agua y la otra era de más o menos 4.8 kilómetros y 5,000 a la vez. Oiga bien, nada de eso importa esta mañana. Porque al final la Biblia no dice eso, pero son cálculos de un hombre. Lo cierto es que solo Dios hace eso posible. Así que esta mañana, si usted viene aquí preocupado por sus problemas financieros, sus problemas relacionales, por el coronavirus que viene a Colombia o no viene a Colombia, sepa esto, el mismo Dios de Moisés es nuestro Dios aquí esta mañana. Y en Él confiamos. Amén. Siendo quien es y lo que es Dios, y siendo quienes y lo que somos nosotros, la única relación posible entre Él y nosotros tiene que ser de señorío absoluto de su parte y sumisión absoluta de nuestra parte. Le debemos todo el honor que está a nuestro alcance poderle dar, y será nuestro eterno pesar haberle rendido cualquier cosa menos que eso. Esta mañana mi anhelo para su vida y para la mía es que podamos de una manera renovada experimentar la dependencia en el Señor. Ese Dios que alimentó a los israelitas por 40 años en el desierto, los protegió. Ese Dios que nos protege aún en medio de cualquiera que sea nuestra condición esta mañana. Aposento alto noroccidente existe por lo menos por 5 razones. La primera es la motivación que nos mueve a estar aquí esta mañana, es el amor. Amamos porque hemos sido amados. No amamos a Dios primero para que Él nos amase a nosotros, porque Él nos amó, respondemos en amor. La motivación de esta iglesia debe ser amor. El propósito es dar gloria a Dios. Esta mañana hemos hecho eso al iniciar cantando, al orar también a Él y ahora al escudriñar su palabra en 1 de Pedro. Damos eso, gloria a Dios. La provisión en Israel y aquí esta mañana es el recurso de Dios. Viene de Él la provisión. El poder nuestro como iglesia viene de ese día de Pentecostés, el día en que nace la iglesia de Cristo. Ese primer día de la semana. Estamos aquí hoy, primer día de la semana, por eso, recordando que la iglesia cristiana nace ese primer día, en el día de Pentecostés. Y finalmente el llamado, amados, es el llamado a la santidad. Leamos lo que dice 1 de Pedro, capítulo 2, verso 4 al 8. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual, también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que cree en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Palabras fuertes del apóstol Pedro, y por la forma tan fuerte como lo dice, pareciese ser como que es algo de exhortación. Es un lenguaje de exhortación, pero a la vez algunos opinan que es teología de la iglesia. Y para no pelear por los comentaristas, opino que es ambas cosas esta mañana. Vamos a ver una instrucción porque es real. Ahí dice, acercándoos. Si Dios ha hecho lo que ha hecho, entonces ahora hay una respuesta que demanda Él de nosotros. Y aquí hay una respuesta directa, es acercándoos. Acercándonos esta mañana. Pero también es instrucción en cuanto a qué es la iglesia. ¿Por qué estamos aquí reunidos esta mañana? ¿Por qué nos reunimos cada vez que nos reunimos como iglesia? Y la pregunta es entonces, si somos llamados a ser piedras vivas, a acercarnos a Él, ¿cuáles son los sacrificios que el Señor demanda y pide de nosotros?
Y hay por lo menos 6 cosas que esta mañana sugiero que aparecen en este texto. La primera cosa es que Jesucristo es la piedra angular. Sin duda alguna que el apóstol Pedro conocía de las profecías del Antiguo Testamento. Y si usted mira lo que leímos esta mañana en Primera de Pedro y regresa a, por ejemplo, a Isaías 28:16, es claro que Pedro hace referencia a esta profecía. Dice Isaías: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. El salmista exclama: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Fui tentado esta mañana a cantar juntos ese coro de antaño. Decía: aquel que edificó su casa sobre la arena. El necio edificó su casa en la arena. El necio edificó su casa en la arena. El necio edificó su casa en la arena y la lluvia descendió. ¿Lo conocen, no? Y desciende la lluvia y la casa se cayó. El sabio edificó su casa en la roca. El sabio edificó su casa en la roca y la lluvia descendió. Y la lluvia descendió y la casa en la roca se quedó. ¿En dónde está cimentada su vida y la mía esta mañana? Oye bien, si hay ansiedad en nuestro corazón es simplemente porque hemos volteado nuestra mirada de aquel que es el autor y consumador de la fe. Y aquí Pedro exclama: por favor, pongan sus ojos en la piedra angular. Porque si construyen lejos de ella, su casa se va a caer. En el tiempo de los palestinos y aún el día de hoy vemos recuerdo de esas construcciones. Las casas eran edificadas ciertamente de piedra. Y la palabra piedra se puede usar de muchas maneras en la Biblia. Hay por lo menos 3 esta mañana que les recuerdo a ustedes. Y la primera palabra que vemos ahí es la palabra Petros. Y Petros es eso, es piedra en el camino. Usted pasa y dice: un Petros, una piedra. Petras es ahora una distinción entre piedra y otros minerales. Comparo esto con esto. Pero la palabra que usa aquí Pedro, y es el centro del mensaje hoy, es la palabra litos. Repitan conmigo esta mañana: litos. Litos. ¿Qué es litos? Es la piedra angular. Es una piedra sobre la cual todo edificio bien constituido queda bien construido si se basa sobre esa piedra angular. Ahora, si la piedra está torcida, todo lo demás está torcido. Pero aunque la piedra esté bien puesta, si lo demás después no está alineado, litos, ese edificio queda muy, muy torcido. No conozco arquitectura, pero los que trabajan en eso saben que si usted se desvía, así sean 2 milímetros, 3 milímetros, 10 milímetros de la piedra angular, al final el muro no queda torcido 10 milímetros, queda torcido quién sabe cuántos centímetros. La piedra angular es Cristo. El primer paso para entender qué es esto de ofrecer sacrificios que sean agradables a Dios es reconocer que Él es el centro de nuestra fe. En Él descansa nuestra fe. Pero continúa también el texto diciendo que aquellos que anhelan conocer al Señor se acercan a Él. Ese acercar podría ser como venir el domingo al culto, ¿verdad? No. El verbo en español no tiene la contundencia que tiene en el original. No habla de la urgencia y la intensidad con la cual lo hace. Y quizá la forma más exacta para comparar ese acercarnos a Él no es algo que pasa de vez en cuando, es literalmente como el ciervo que brama por las aguas. Ciervo con C, ese animal que vive en las montañas. No sé por qué escogen vivir allá, porque es realmente terrible vivir en la montaña, como viven ellas, esos ciervos, perdón. Sería más fácil bajar la montaña, vivir en las planicies donde hay lagos, ríos, donde hay pozos, pero viven en las montañas y cuando braman, no están bramando porque están pasándola bien. Están gritando realmente, bramando, gritando. ¿Por qué? Porque si no encuentran un charquito que queda de la lluvia, se mueren de sed. Esa es la actitud del siervo, está bramando, buscando, deseando desesperadamente encontrar ese poquito de agua para poder continuar unas horas más. ¿Cómo sería la iglesia de Cristo? ¿Cómo sería yo si tuviese ese tipo de ansiedad? Y no ansiedad sin esperanza, sino ese deseo insaciable al acercarme a Él. Si Él es la piedra angular sobre la cual construyo mi vida, mi tarea ahora, según el texto, según Pedro, es que usted y yo anhelemos como el siervo brama, como el niño anhela la leche materna. Así es el clamor nuestro por el Señor.
Dice el texto que también somos usted y yo entonces increíblemente llamados a ser piedras vivas. Ese acercarnos al Señor, a esa piedra viva, no me hace una persona pasiva. Y digo esto porque con preocupación puedo ver que la iglesia de Cristo, y no me refiero a esta iglesia, me refiero a la iglesia universal. Sería muy posible que si yo pregunto si usted es piedra viva, usted diga, sí lo soy, y en mí mora el Espíritu de Dios. Eso es cierto según la Escritura. Pero ojo, la piedra, aunque es inerte, cumple una función que es activa. En este caso no somos piedras inertes, somos piedras vivas. ¿Qué quiere decir? Que para que la estructura espiritual, el plan arquitectónico celestial funcione como Dios quiere que funcione, cada piedra en esa estructura tiene una función predominante. Esta mañana no sería para mí sorpresa preguntar aquí, y no lo voy a hacer, pero en cualquier iglesia que yo fuese, en el mundo entero, y preguntase cuántos conocen su don espiritual, fácilmente podría pensar yo que hay muchos que no tienen la menor idea cuál es ese don espiritual. Y la Biblia dice que aquel que viene a Cristo, el Espíritu viene a morar en él y le es dado por lo menos un don espiritual. Y siempre subraya para el beneficio de la estructura, el plan arquitectónico de Dios. En esencia, y aunque suene brusco, escuche esto, el que usted no ejerza su don espiritual le está robando a esta iglesia el propósito sublime de Dios al permitir que esta congregación sea un cuerpo. ¿Me está escuchando? No hay fórmula secreta, no hay un manual que leer, es el deseo suyo de saber de qué manera el Espíritu le ha dado a usted un don para beneficio de esta congregación. Muchos quieren llegar y recibir, muchos quieren experimentar ser iglesia el domingo, pero amados, si usted es litos, su vida es una piedra literalmente que está siendo pulida, trabajada, cortada, para cumplir un propósito fundamental en la estructura. Y el que sabe aquí, la arquitectura sabe que si queda un espacio vacío, al servir, más le vale que esté bien reforzado aquí, porque ese espacio va a hacer que ese edificio colapse. Eso no es culpa de la piedra angular. La Biblia dice que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia de Cristo. Eso es un concepto universal. Nunca va a caer la iglesia de Cristo, pero la iglesia local, esa sí puede fallar. Y esta mañana mi pregunta a usted, mi pregunta a mí, ¿es usted litos? ¿Está siendo usted vulnerable a ese trabajo maravilloso del Espíritu que está puliendo y cortando para que su vida quepa perfectamente en el plan arquitectónico llamado aposento alto en el occidente? Porque esa es la invitación de Pedro en este texto de Primera de Pedro. Continúa diciendo él, somos edificados para hacer una casa espiritual. Casa espiritual. ¿Eso qué es? Pues sí, es habitación del Espíritu Santo. Pero es que esta iglesia no sería completa sin usted. Aquí no hay una sola persona que está de sobra. Ahora, quizá hay personas que algún día pasaron por aquí y que hoy no están aquí. Y debería doler porque el edificio se ve como que le falta un ladrillo, le falta una piedra. Y esa piedra tiene un solo nombre y es fulano de tal. Hay una iglesia que yo no admiro por su teología. Nunca he ido ahí y no me consta, pero me han contado. Es la iglesia más grande del mundo hoy. Ahora, los números no me impresionan. Pero quiero saber cómo es que tanta gente desea ir a esa iglesia todos los días, todos los domingos, ahí en Seúl, en Corea. Me dicen que hay 7 servicios con más de 50,000 en cada servicio. 50 a 60,000. Pero mire la cosa que yo quiero resaltar. Repito, no es la doctrina, no es eso. Pero es que si usted falta el domingo, lo llaman. ¿Cómo se dieron cuenta que yo falté? 400, 500,000 un domingo en la mañana y todos igualitos. ¿Cómo saben? O sea, yo aquí destaco porque soy blanquito, ¿no? Cucuteño, pero cara de gringo, ¿no? Pero cuando todos son igualitos, ¿cómo supieron que faltó aquel? Jin Kung Bo y Chon Chun Cho, no sé. Se dan cuenta y dicen, oiga, ¿dónde estaba usted el domingo? No lo vi. ¿Cómo es posible? ¿Cuántos domingos han pasado en que algún litos no ha llegado? Oiga, el plan es arquitectónico y toda pieza es fundamental. Y aquí Pedro dice, nadie está de sobra. Todos somos parte de una casa espiritual.
espiritual. Sería hermoso que el Espíritu Santo en este momento ponga en su corazón el nombre de alguien. Y por cierto, me ha pasado a mí, quizá le ha pasado a usted, que alguien le llame y le dice, mire, estoy orando por usted. Ah, sí, qué bueno, ¿cuándo? El martes. ¿En serio el martes? ¿Y como a qué hora? A las 10 de la mañana más o menos. ¿En serio? Sí, ¿por qué? ¿Sabía usted lo que me pasaba a mí a esa hora el martes? No. Una práctica maravillosa para la iglesia sería que cuando el Señor ponga en usted y en su mente el nombre de alguien, no lo dude, llámelo. Excepto que sean las 4 de la mañana, no lo haga, por favor. Como pasa en Cúcuta, mi papá lo llaman a las 4 de la mañana, yo diría, cuélgueles. Pero qué lindo que sepamos que aquí no hay nadie que está de sobra. Ustedes son parte del propósito, son litos. Si Él es el litos, la piedra angular perfecta, escogida, hermosa, ustedes también lo son. Y son parte de esa estructura que Cristo mismo dice, ustedes son esa piedra viva. Pero aquí hay algo muy importante y es sacerdocio santo. Me pasa igual y si yo viajo por el mundo y esta mañana preguntar aquí, ¿cuál es su ministerio? Muy probablemente la mayoría, si no todos, me dirían, yo soy maestra de escuela dominical. Yo soy anciano. Yo soy comité de sonido, excelente equipo de sonido. Yo soy, qué sé yo. Pero rara vez encuentro a alguien que dice, por ejemplo, ¿cuál es mi ministerio? Soy enfermera. Pasa usted 40 horas a la semana siendo enfermera y 2 aquí en aposento alto. No que lo que hace aquí no es sacerdocio santo, pero oiga bien, donde realmente tiene un efecto increíble por la cantidad de horas, es que usted sepa que usted, en la universidad, en el trabajo, en el vecindario, donde quiera que esté, usted es real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a las tinieblas a su luz admirable. Y nadie mejor que usted que está ahí todos los días, hora tras hora, día tras día, de ser esto que el texto dice que no es sugerencia, somos real sacerdocio. La iglesia ha hecho un cisma, ha creado un abismo tremendo entre lo que es secular y lo que es cristiano. Y yo pregunto, ¿qué es secular? Su trabajo mañana, su estudio mañana en la universidad, eso es tan sacerdocio como lo que hago aquí yo esta mañana predicando la palabra de Dios. No hay ninguna diferencia. Lo que cambia es la función que ejercemos. Pero ustedes litos, donde quiera que esté. Pero finalmente nada de eso se hace efectivo si no es porque lo hacemos por medio de Cristo. Esta mañana tengo que decir que son muchos alrededor del mundo que están llegando a la iglesia con el deseo de complacer a un Dios, que lo han hecho como un Dios enojado, un Dios furioso. De hecho, todas las religiones, excepto el cristianismo, presentan un Dios que hay que calmar, que hay que aplacar su ira de alguna manera, con algún sacrificio, con alguna ofrenda, sin ninguna certeza en ningún momento que ese Dios, con D minúscula, ha llegado al punto donde ya está complacido conmigo. Qué hermoso cuando aquí Pedro dice, todos esos sacrificios son aceptos a Dios única y exclusivamente por medio de Jesucristo. Pero queda una pregunta esta mañana. ¿Cuáles son esos sacrificios? ¿De qué manera usted y yo podemos sacrificar de tal manera que agrade al Señor? La primera cosa es, y esta es complicada, nuestros cuerpos. Es el apóstol Pablo que escribe, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice ahí, vuestros cuerpos, ¿en qué? Sacrificio vivo. Continúa el apóstol Pablo diciendo, si pues coméis, bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo. ¿Qué es todo? Para la gloria de Dios. Esta mañana estoy aquí no como el ejemplo a seguir, sino como alguien que sigue en la lucha, porque he pasado por un momento en mi vida y largo tiempo donde así me veía yo. Y de hecho el que está ahí a la par mía es nada más y nada menos que Miguel con más pelo, y el que está ahí en las piernas de él es Raquelita. Esa es Raquel Duberly. Y por espacio de más de 20 años estuve así o más gordo. ¿Y saben por qué? Y no quiero que piense que estoy sobre espiritualizando las cosas. Es que mi droga de elección era la comida.
No sé qué está haciendo usted con su cuerpo en este momento. ¿Está comiendo mucho? ¿Está comiendo poco? ¿Está durmiendo mucho? ¿Está durmiendo poco? ¿De qué manera su cuerpo? Esta palabra dura, ¿verdad? Esto es difícil. Pero entendí, por fin probé todas las dietas habidas y por haber, todas. La sopa de repollo, Herbalife, todo eso. Para descubrir que nada de eso era la solución. ¿Saben por qué? Si lograba bajar el peso con eso, cambiaba a otra cosa que iba a satisfacer esa cosa que estaba creando ese problema para empezar. Dice aquí la palabra de Dios, presentéis vuestros cuerpos. Ustedes son listos. Si está demasiado gordo, no se preocupe, demasiado flaco, no se preocupe. Hay respuesta para eso. Pero esto es muy práctico, amados. Y déjenme decir, la solución está en Cristo, literalmente. Si usted no ha logrado un balance en su vida, y sigo en esa lucha, amados, sigo en esa lucha. La solución no está en ninguna dieta especial, está en dejar que Dios satisfaga eso que solo Él puede satisfacer. Porque si no, va a cambiar de esto a esto, si no de esto a esto. Y simplemente cambiamos de vicio. Y eso lastima el corazón del Señor. Sí, es un sacrificio vivo presentar nuestros cuerpos, hacerlo todos los días. Señor, ayúdame a ser un buen mayordomo, a acostarme una hora decente, a levantarme una hora decente, a comer comida que me hace bien. Todo eso es tan importante y tan relevante que aquí lo presenta Pablo como una forma en que usted y yo somos piedras vivas. Pero continuemos. También la alabanza y la adoración al Señor. El texto dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Había usted pensado que la alabanza es un sacrificio? Le voy a decir por qué es un sacrificio. Es una ofrenda. Porque los momentos de mayor adoración se deben dar en los momentos de mayor dolor. Usted mire los momentos más gloriosos en la palabra de Dios de alabanza extraordinaria y sobrenatural. Son los momentos más oscuros en la vida de esos personajes. Solemos dar gracias a Dios cuando todo sale bien, ¿verdad? Gracias a Dios, respondió mi oración. Pero quién aquí esta mañana, siendo el apóstol Pablo, metido en una cárcel con 39 azotes en su espalda. Ahora, el azote romano no era un látigo como pintan en las películas, ¿no? Una línea roja aquí. Es un látigo con una piedra, algo en la punta, para que al golpear y regresar se trajese el pedazo de carne. 39 hoyos en el cuerpo del apóstol Pablo. Multiplique eso por 5, porque 5 veces latigado con 39 azotes. Algunos han sugerido que el 40º lo mataba. No me consta eso. Los romanos eran expertos en causar dolor. ¿Por qué contarlo? Otras teorías hay, porque 40 no se podía. Al fin, no importa eso. El punto es, Pablo era un hombre bastante deforme. Y en medio de ese momento, con 39 azotes, ¿qué hace Pablo? Canta al Señor. Dígame si no es eso sacrificio. Dígame si su problema ahorita que le agobia, que le causa dolor profundo, ya sea por una relación rota, por un problema financiero que no logra solventar, una enfermedad que le aqueja ahí permanentemente recordándole, no es suficiente razón humana para decir, Dios, bueno, ¿sabes qué? Cuando me respondas a mi oración, te alabaré. No, es el momento más oscuro de su vida, que usted ofrece sacrificio a Él, como piedra viva, diciendo, Señor, aunque no entiendo, no me invitas a entenderte, me invitas a confiar en ti. Y te adoro, te alabo. Palabra dura es esta, ¿verdad que sí? Para mí es muy difícil esto. El presentar todo el tiempo nuestros cuerpos, el presentar a Él nuestra acción de gracias, aun cuando mi mente me dice, no, rechace, quéjese, murmure, dude. Pero continúa la palabra de Dios dándonos otras instrucciones. Son los actos de amor. Acción de gracias, cuerpos. Y dice el texto en Efesios, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y de hacer el bien y de ayuda mutua no os olvidéis, porque los tales sacrificios se agrada a Dios. No hay que ir muy lejos. Venimos de la ciudad
quizá más crítica en Colombia hoy, en Cúcuta. Ahí no hay que ir sino un metro fuera de su puerta para encontrar la imagen desgarradora de Venezuela. No hay que ir tampoco a Venezuela, ni siquiera a Cúcuta, aquí, en su cuadra, en su trabajo, en su vecindario, en su familia. Hay gente que está requiriendo, necesitando urgentemente actos de amor de la iglesia. Oiga bien, no son la razón, no es el final último. USAID hace eso, Habitat hace eso. No es el propósito. La idea es que eso da credibilidad al Evangelio, el acto de amor, primero para con los de la iglesia y después aún para con los enemigos. Es el collar que adorna el Evangelio. Y es un sacrificio, porque se da de maneras que son sacrificiales, que son permanentes, que son concretas, que llevan a la acción. No existe ninguna iglesia pasiva. No existe una piedra que esté de sobra en un edificio. Todo lo que se hace en el nombre del Señor, así sea un vaso de agua, hágalo como literalmente dárselo al Señor. Porque es Cristo que dice, cuando tú me diste de comer y de beber, cuando me diste de vestir, lo hiciste para conmigo. Cuando lo hiciste para uno de estos pequeños, era para conmigo. Pero cuando te vimos así, dicen ellos, pues cuando diste eso a un venezolano, a un colombiano, a un hermano de la iglesia en necesidad, lo has hecho literalmente para Cristo. No es de lo que me sobra, es aún sacrificial. Y es un resultado natural de ser litos, piedras vivas. Pero continúa también la palabra de Dios dándonos otra instrucción. Y es que lo que hacemos, lo hacemos por medio de Cristo y para su gloria. Estamos ya en temporada de preparación para Semana Santa y quizá uno de los cuadros más tristes que yo he visto, y no con mis ojos, sino por televisión. Y aún en Guatemala pasa lo mismo, es los actos de sacrificio. Escuche esto, no aceptos a Dios. Porque aquí califica el texto de Pedro diciendo acto de servicio, o sea, sacrificios aceptos, queriendo decir que no todos son aceptos al Señor. Y son sacrificios. ¿O acaso no lo es irse ahí a las faldas de Monserrate y ponerse un bulto de papas encima y subir esa montaña en sus rodillas? Y llegar a esa cumbre, y sería algo cruel preguntarle a esa persona al llegar allá, ¿se siente más libre de sus pecados? Ahora, ¿sacrificio? Sacrificio. Esas piernas, esas rodillas destruidas, quizá una piedrita incrustada, dolor inimaginable, sacrificio dado a un Dios que no reclama eso, con una fe certera, pero muerta. ¿Qué hace que el sacrificio suyo, oiga bien, porque todos queremos hacer eso, complacer al Señor, asegúrese que lo que hace, lo hace por medio de Jesucristo, porque no hay forma humana en que lo que usted hace para Dios, en sus fuerzas, sea acepto a Dios. Es literalmente Dios interponiendo a Cristo, su Hijo, para mirarnos a nosotros a través del filtro de Él, que nos hace aceptos a Él. Y por eso oramos en el nombre de Jesús. Amén. Por eso el centro de la oración es Cristo, honestamente. Qué triste la adoración del día de hoy en el mundo, aún cristiano. Usted escuche, y no hablo aquí de uno u otro estilo, escuche la letra de las canciones. Me, mi, yo. Y si el centro de la oración no es Cristo, eso no es sacrificio, acepto a Dios. Porque es lo que hacemos en el nombre de Él, por el poder de Él, para la gloria de Él, que se hace acepto al Señor. Sí, esta mañana somos llamados a ser piedras vivas, somos litos. Y tengo buenas nuevas para aquellos esta mañana que ya saben que son litos. Escuche esto. Pero previo a eso tengo 3 preguntas. La primera es la siguiente. ¿Hacia quién está su devoción hoy? ¿Hacia quién está? ¿Hacia quién? ¿Hacia qué podría ser? ¿Quién está llamado a completar la tarea? Aquí están. Aquí veo un montón de litos esta mañana. Tercera pregunta es,
¿Somos realmente parte de una casa espiritual? Si es un rotundo sí, la número 3 en su vida, estas son promesas del Señor para su vida esta mañana. La primera, tiene acceso directamente al Padre por Jesucristo. Yo me alegro esta mañana de no haber sido judío en el tiempo del desierto. Imagínese usted tener un solo día del año en que usted podía sentir o pensar que finalmente los pecados de 364 días iban a ser presentados. Esa ceremonia increíble donde el sumo sacerdote traía los 2 corderos hermosos, blanquitos, y ponía las manos sobre y de manera visual el pueblo veía cómo simbólicamente los pecados de los 3,5 millones caían sobre ese animalito, y después visualmente veían a ese animal irse al desierto. Pero un día al año eso. Ahora, qué día más glorioso, ¿no? Ese día donde la sangre derramada, se iba a ese hombre, a ese sumo, al lugar santísimo y derramaba sobre la mesa del propiciatorio en preparación para aquel día que pronto recordaremos, cuando Cristo derramó su sangre una vez y para siempre. Ellos en las vísperas, usted y yo en memoria, pues ya pasó. Pero ese día de propiciación, donde se veía ese corderito irse con los pecados, se puede repetir todos los días en nuestra vida. Porque tenemos acceso nada más y nada menos que al Padre. Ya no el sacerdote del templo, ya no la tribu de Leví cuidando el templo, somos nosotros piedras vivas, real sacerdocio hoy. Eso es causa de celebración, honestamente. Y tener acceso a ese Dios hoy, esta mañana, es algo que debemos recordar. La segunda cosa que dejo para ustedes es esta. Podemos acercarnos siempre por el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Esta mañana habrá la mesa. Y una vez más, la iglesia va a recordar en memoria de ese día. Número 3, como sacerdocio santo tenemos el privilegio y la responsabilidad y la obligación de interceder por otros ante Dios. Yo no sé si usted tiene esa persona en su vida. Yo tiendo a ser llanero solitario. Pero la Biblia nos llama a ser unos a otros. De hecho, vez tras vez, unos a otros, unos a otros, unos a otros. Tengo un listado de 28 unos a otros. Muchos bastante inconvenientes, pero necesarios. Sería más fácil estar en casa viendo un programa de televisión, a un mensaje, en la radio. Estamos aquí porque la presencia mutua nuestra nos pule, nos raspa un poquito, nos aguza, dice el texto bíblico. Pero es para que oremos unos por otros. Y si no lo cuenta la congregación, por lo menos cuéntele a alguien esta mañana. Esa carga que hay en su corazón, ore por mí, hermana, ore por mí. Estoy a punto de hacer una cosa que yo sé que no place al Señor, y como sacrificio vivo, santo, agradable a Él, siendo piedra viva yo también, le suplico que ore por mí, para no ser simplemente un Petros, una Petra. Número 4, cada creyente tiene la responsabilidad de representar a Dios como embajador, enseñando y testificando de su amor. Si en Colombia, y ojalá nunca llegue ese día, se convierte en algo ilegal ser cristiano, eso pasa en muchos lugares del mundo. Ya Estados Unidos va rumbo a eso. Es más fácil para un maestro cristiano enseñar en el Kremlin acerca de Cristo que lo que es en Washington, D.C. Usted como maestro puede hablar de lo que a usted se le ocurra, del lesbianismo, homosexualismo, de drogas, de Buda, de Hare Krishna, lo que usted quiera. Mencione a Cristo, lo echan del colegio. Increíble. El país donde vino el Evangelio a este país. Hoy es un país casi anticristiano. Dios quiera que nunca pase eso en Colombia, pero pregunto, si acaso el Congreso de Colombia declara que ser cristiano en Colombia es ilegal, ¿habría suficiente evidencia para condenarlo? Ojalá que sí. Cuando piense, ahora sí es ilegal, vamos a agarrar a aquel. Somos embajadores. Oiga bien, el mundo lee el Evangelio que usted y yo vivimos. Sería lindo decir, haga como yo digo, pero no como yo hago. Pero no funciona. El mundo quiere ver quién es Cristo y si este Evangelio es verdad por lo que ve nosotros.
¿Eso es fácil? Eso es imposible sin su ayuda. Fue hace muchos años ya, 1968, en las Olimpiadas de México, que al cerrar las Olimpiadas, como pasa en todas las Olimpiadas por ya muchos años, el cierre de la Olimpiada es el evento más duro de toda la Olimpiada. ¿Alguien sabe qué es? La Gran Maratón. De todos los deportes, ese es el peor de todos. 42.5 kilómetros corriendo. Siempre ganan los kenianos. No sé por qué. Pero ahí, en México, 1968, salió ese equipo de correr y todos corrieron y llegó el ganador y el estadio irrumpió y explotó ahí en México. Pero había un corredor que seguía corriendo, muy lejos del ganador. De hecho, tan lejos que había pasado una hora desde la premiación, del cierre de las Olimpiadas, y este cliente seguía corriendo. No sé si estaba equivocado, no sé, se le olvidó que esto es rápido también, porque yo era parado ya. Por cierto, yo una vez corrí esa maratón. Luego me desperté, era una pesadilla. Pero más de una hora después, John Aquari, este hombre, entra. Ya el estadio está medio vacío. Ya han apagado algunas de las luces del estadio ahí en el DF. Y entra este corredor y la gente que se ve quedada hasta el final empieza a reírse. Este pobre iluso. O sea, pare ya, por favor. Y los últimos 400 metros seguía este hombre tratando de llegar a la meta. Pero rápidamente la burla natural se torna en un silencio ensordecedor. Un silencio absoluto. Y de repente alguien empieza. Y el estadio, ya medio vacío, hace mucho más ruido que cuando entró el primero que ganó. Al mirar de cerca, aún de la tribuna, y ven que ese hombre está sangrando en sus dos piernas. Y su cuerpo apenas se va moviendo. Y va entrando, y va entrando. Pues John se había caído. Se había dislocado un hombro o los dos, no sé, no recuerdo bien. Y se había hecho pedazos sus piernas. Y con un dolor que no puedo imaginar, ese hombre siguió kilómetro tras kilómetro tras kilómetro. Hoy, muchos años después, 52 años después, nadie se recuerda quién ganó esa Olimpiada, la maratón. Pero John Stephen Aquari, la gente sabe quién es él. Al entrar a la meta, ese hombre se desmaya, lo llevan al hospital y descubren que su cuerpo estaba aún más golpeado de lo que se aparentaba. Y le preguntan a John, ¿por qué siguió corriendo? Dice John, vengo del país de Tanzania. He viajado 5,000 millas desde mi tierra acá. Tanzania es un país muy pobre y mis compatriotas, muchos se esforzaron, se sacrificaron para levantar los fondos para pagar mi viático y mi presencia para representar a todo el país aquí en esta Olimpiada. A mí no me enviaron a empezar la maratón, me enviaron para terminarla. No sé cuántos John hay aquí esta mañana. Entramos todos y nos vemos igual, bien erguiditos, bien vestiditos, hasta olemos bien. Veo mucha gente guapa aquí esta mañana. Pero quién sabe cómo está realmente el corazón. Quizá ya está aquí apenas arrastrándose a la meta. No se preocupe. En Cristo encontramos fuerza para continuar. Todo lo podemos en Cristo. La piedra angular, hermosa, perfecta, pulida, cortada, trabajada, escogida. Y entonces la piedra que sus delitos no tiene ninguna función lejos de esa piedra angular. Si usted está alejado de esa piedra angular, usted ya no es litos, usted es Petros, una piedra más. Pues en Cristo, aún arrastrándose,
Ahí apenas continúa en Él siendo el punto de referencia. Termino hoy con mi ilustración de cuando me gradué de Moody, que aquí lo he contado. Dios sabía que estaba haciendo conmigo, aunque yo no lo entendía así. Porque ya estaba preparado para ser misionero y según yo todo estaba listo. Pero el único trabajo que conseguí fue el trabajo de cartero de Moody. Ahora, ese es el peor trabajo de todos los. Habían 700 y pico de trabajadores y el mío era el peor de todos los empleos. El más mal pagado y el más feo. Mi pantalón era de poliéster. Llegaba como por aquí. Cuando me volteaba, a la media hora se volteaba el pantalón conmigo. Mi trabajo era recibir 17,000 cartas promedio todos los días. 17,000 cartas y meterlas en los buzones. Imagínense eso, ¿no? Y yo decía, yo estudié Biblia, teología sistemática por 4 años para esto. Gracias a Dios, olvídese. Así. Luego agarraba con mi carrito, con todo el correo de ese instituto, a llevarlo a las oficinas. 17,000 cartas, pantalón de poliéster y mi carrito. Habían días buenos, que como soy un poquito loco, la oficina de correos era también el lugar donde llegaba todo lo que se perdía en el seminario. No sé por qué, pero ahí llegaba todo. Si se perdía algo, ahí lo traía ahí. Y previo a mi viaje, para conciliar mi frustración, buscaba qué encontraba para llevarlo en mi viaje a repartir las cartas. Descubría cosas bien raras. Algo que también descubrí es que el lugar más incómodo del planeta Tierra es un ascensor. Nadie sabe qué hacer en un ascensor. Es horrible, ¿verdad? Usted está parado ahí y todo está ahí pegado y así. Y todos miran los números. Como si mirar los números hace que llegue más rápido, pero es que no sé qué hacer. Es horrible. Pues yo pasaba mucho tiempo con mi carrito en el ascensor. Y un día descubrí una cosa maravillosa. En una cajita con un osito, que al darle cuerda hacía así el osito, mire. Pero tocaba una melodía estridente, espantosa. Y yo digo, uy, eso está buenísimo, excelente. Y me la amarré aquí. Y me monté a leer. ¿Y cuál fuera mi sorpresa que entra el presidente de Moody y el decano? Momento perfecto. Y estaban ahí haciendo lo que hacen ellos, con su traje, y hacen esto. Mire, esto es señal de éxito. Increíble. Entonces, hágalos. Y yo dije, jaja. Estaba detrás de ellos y hice ¡pum! Y se voltea ahí el presidente muy me mira. Y yo, uy, disculpe usted, es mi viper. Buenísimo. Entraba a oficinas de secretarias que estaban ahí del tiempo de Noé. O sea, tenían ahí, mire, telarañas que salían así, mira aquí. Así, increíble. Entonces yo entraba y era el payaso del instituto. Pero un día sí estaba mal. Y me preparé para servir al Señor y esto es horrible. Estaba a punto de tirar la toalla y salí con mi carrito, no llevé nada de esa caja ahí. Entré a la oficina de Margaret. Una señora ya mayor de edad, estaba ahí del tiempo de Abraham. Y Margaret siempre se ría conmigo así, de mis chistes y me quería mucho Margaret, pero ese día le puse así su ofrenda de cartas. Y dije, buenos días, Margaret. Y me volteé. Ya iba casi libre de eso. Y me dice, Daniel, y yo, sí, Margaret. Fíjese la sabiduría de esa mujer. No me dice, ¿qué le pasa, gruñón? No me dice eso. Me dice, Daniel, una vez oí esto y de pronto le sirve. Mira que bien pila la mujer. Dice, mírese a sí mismo y va a sentir gran desespero. Mire a otros y va a experimentar gran frustración. Pero mire a Cristo y encontrará descanso. Gracias, Margaret. ¿Cuántas veces corremos? En sacrificios que nosotros nos inventamos, cuando el que pide el Señor es carga ligera. Y es agradable a Dios por medio de Jesucristo. ¿Es usted litos esta mañana? Oremos.
Gracias, Padre, por tu palabra que es viva y eficaz. Y gracias por este texto que nos invita, nos reta, nos insta. Nos da un mandamiento claro y es acerquémonos. Y Señor, esta mañana hacemos eso. Venimos a ti, Señor, reconociendo que es en ti que encontramos. Es en tu amor porque tú nos amaste primero. Y si nos acercamos a ti es porque tú nos buscaste primero. Para que encontremos en ti razón de ser, fuerzas para continuar, dirección para nuestra vida. Señor, esta mañana no dudo que entre nosotros hay personas que vienen y están aquí arrastrándose como John. Y Señor, qué bueno saber que la esperanza no está puesta en nuestra capacidad. Porque tu invitación es a terminar la carrera. Así que Señor, hoy por favor consuela el corazón herido esta mañana. Levanta el espíritu de mi hermana, de mi hermano que esta mañana vino acá, pasó por la puerta de esta iglesia, saludó como lo hace siempre, pero quizá está en bancarrota en este momento. Para que hoy podamos poner nuestra confianza en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, nuestra piedra angular. Señor, permite que nuestros sacrificios sean aceptos a ti. Nuestros cuerpos, nuestra acción de gracias y adoración, nuestros actos de amor, Señor, todo lo que hacemos que sea para gloria de tu nombre, al ser real sacerdocio. No solo aquí en la iglesia, mañana en el trabajo, en el estudio. Lo pedimos esto por los méritos de Cristo y para la alabanza de tu nombre. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Litos.